La palabra alerta no es una exageración ni un recurso fácil para llamar la atención, es una descripción ajustada del momento político que vive España. Cuando el poder económico, mediático y judicial se alinea de forma descarada con una fuerza política concreta, cuando los mismos actores que durante décadas han protegido privilegios y blindado a las élites vuelven a mover ficha, lo que está en juego no es un nombre propio ni un cargo institucional, sino la propia calidad democrática del país. Lo que se está gestando en torno a Pedro Sánchez no puede entenderse como una simple disputa partidista ni como una legítima fiscalización del poder, sino como una ofensiva coordinada cuyo objetivo es revertir por la vía judicial y mediática lo que no han logrado en las urnas. La derecha española, encabezada por el Partido Popular, vuelve a demostrar que no acepta la pluralidad política ni la soberanía popular cuando éstas no le son favorables. Desde hace meses, pero de forma cada vez más explícita, se percibe un clima de preparación, de calentamiento, de construcción de un relato que no busca esclarecer hechos ni depurar responsabilidades reales, sino generar sospecha, desgaste y descrédito. El llamado lawfare, ese uso instrumental de la justicia para fines políticos, no es una teoría conspirativa ni una invención de la izquierda radical, sino una práctica documentada en múltiples países, desde Brasil hasta Argentina, pasando por Ecuador o incluso sectores de Europa. España no es una excepción, y quien se niegue a verlo o peca de ingenuidad o forma parte del problema. El Partido Popular no ha hecho nunca un ejercicio serio de autocrítica sobre su propia historia de corrupción estructural. Los casos Gürtel, Púnica, Kitchen o la financiación ilegal no fueron anécdotas ni manzanas podridas, sino la manifestación de una forma de entender el poder como botín. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades políticas profundas, la derecha ha optado por una estrategia de huida hacia adelante, construyendo un relato en el que siempre son víctimas de conspiraciones, mientras acusa al adversario de aquello que ellos mismos han practicado durante años. Ahora, ante un gobierno que, con todas sus contradicciones y límites, ha impulsado políticas sociales, ha subido el salario mínimo, ha reforzado derechos laborales y ha cuestionado algunos dogmas neoliberales, el PP reacciona como sabe, atacando los cimientos democráticos. No se trata solo de Pedro Sánchez como figura individual. Él es el objetivo inmediato, pero el blanco real es cualquier proyecto político que se atreva a desafiar el consenso conservador que durante décadas ha marcado los márgenes de lo posible en España. Por eso el ataque no es únicamente político, sino moral, judicial y mediático. Se filtran diligencias, se amplifican rumores, se construyen escándalos donde no los hay y se silencian sistemáticamente las informaciones que afectan a la derecha. El doble rasero es tan evidente que solo puede sostenerse mediante una maquinaria propagandística poderosa y bien engrasada. En este contexto, la actitud de Emiliano García Paje resulta especialmente grave. No porque dentro del PSOE no pueda haber debates, discrepancias o matices, sino porque Paje ha decidido situarse objetivamente del lado de la ofensiva conservadora. Cuando un dirigente socialista adopta el marco discursivo del PP, cuando legitima sus ataques y cuestiona públicamente a su propio secretario general en los momentos más delicados, no está ejerciendo un sano espíritu crítico, sino facilitando la estrategia del adversario. La política no se desarrolla en el vacío, y cada palabra, cada gesto, tiene consecuencias. Paje no puede fingir inocencia ni neutralidad. La sintonía entre Paje y Feijóo no es casual ni anecdótica. Ambos representan una visión profundamente conservadora del Estado, de la economía y de la sociedad, aunque uno se disfrace de socialista moderado y el otro de gestor responsable. Comparten el rechazo a las alianzas con fuerzas a la izquierda, el miedo a cualquier cuestionamiento del poder territorial tradicional y una incomodidad evidente ante las demandas de mayor democratización del país. Cuando Paje critica al gobierno central utilizando los mismos argumentos que la derecha mediática, está enviando un mensaje claro. Su prioridad no es fortalecer un proyecto progresista, sino preservar su propio espacio de poder autonómico, aunque eso implique dinamitar la cohesión de la izquierda. La traición no siempre adopta la forma de una ruptura explícita. A veces se manifiesta en la ambigüedad calculada, en el silencio cómplice o en la crítica selectiva. Paje no necesita sentarse en una mesa con Feijóo para traicionar al PSOE, le basta con legitimar el marco mental de quienes quieren ver caer al gobierno a cualquier precio. En un momento en el que la derecha agita el fantasma del caos, de la ilegalidad y de la descomposición institucional, cualquier voz que refuerce ese relato desde dentro del campo progresista actúa como un multiplicador del daño. La historia reciente de España demuestra que los grandes avances sociales no se han producido nunca sin resistencia feroz por parte de las élites. Cada derecho conquistado, desde la sanidad pública hasta la educación universal, desde las pensiones hasta los derechos laborales, ha sido combatido con todos los medios disponibles. Hoy esa resistencia adopta nuevas formas, más sofisticadas, pero no menos peligrosas.
Ya no hacen falta tanques en la calle ni golpes militares. Basta con jueces dispuestos a estirar interpretaciones legales, medios entregados a la intoxicación informativa y políticos sin escrúpulos que se presentan como salvadores de la patria mientras socavan sus fundamentos democráticos. Pedro Sánchez, con todas sus limitaciones y contradicciones, se ha convertido en el símbolo de un gobierno que no se arrodilla completamente ante los poderes tradicionales. Eso es imperdonable para una derecha acostumbrada a mandar incluso cuando pierde. Por eso no buscan una alternancia normal, sino una deslegitimación permanente. No quieren ganar unas elecciones, quieren que gobernar desde posiciones progresistas sea visto como algo intrínsecamente ilegítimo, sospechoso, casi criminal. El montaje judicial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para ese objetivo mayor. Resulta significativo que quienes claman día y noche por la independencia judicial sean los mismos que presionan para renovar el Consejo General del Poder Judicial solo cuando les conviene, los mismos que colocan a exministros en tribunales y a jueces en listas electorales sin rubor alguno. La hipocresía es tan profunda que se ha normalizado. Y en ese terreno fangoso, la derecha se mueve con comodidad, porque controla buena parte de los altavoces que moldean la opinión pública. Ante este panorama, la izquierda no puede permitirse ingenuidades ni divisiones estériles. La crítica interna es necesaria, pero debe hacerse desde la lealtad a un proyecto común y desde la conciencia del contexto en el que se produce. ¿Quién elige este momento para debilitar al gobierno desde dentro? ¿Quién se suma al coro de sospechas sin pruebas? ¿Quién actúa como caballo de Troya del discurso conservador? Asume una responsabilidad histórica. Page no es un observador externo, es parte de una organización que ha sido clave en la construcción del Estado social, y su comportamiento tendrá consecuencias que van mucho más allá de su comunidad autónoma. No estamos ante una simple pelea de egos ni ante un desacuerdo programático menor. Lo verdaderamente preocupante de la situación actual no es únicamente la ofensiva del Partido Popular, que entra dentro de la lógica de una derecha que nunca ha aceptado del todo la democratización profunda del país, sino la naturalización social de estas prácticas. El ruido constante, la repetición machacona de acusaciones sin sustento, la equiparación interesada entre hechos probados y simples insinuaciones han generado un clima en el que todo parece opinable y nada verificable. Ese es el terreno perfecto para el montaje judicial, porque cuando la verdad se diluye, lo que importa no es lo que ocurrió, sino lo que se logra instalar en la conciencia colectiva. El PP lo sabe y actúa en consecuencia, utilizando todos los resortes a su alcance para erosionar al adversario político sin necesidad de demostrar nada. La maquinaria mediática juega aquí un papel central. No se trata solo de líneas editoriales conservadoras, que son legítimas en una sociedad plural, sino de una coordinación evidente entre determinados medios, tertulianos y actores políticos para marcar agenda y orientar la interpretación de los acontecimientos. Se lanzan titulares ambiguos, se exageran hechos menores, se insinúan delitos inexistentes, y cuando la realidad desmiente el relato, la rectificación nunca tiene la misma difusión que la acusación inicial. Este patrón se ha repetido tantas veces que resulta imposible seguir atribuyéndolo a la casualidad. Es una estrategia consciente de desgaste, diseñada para que, incluso cuando no hay condena alguna, quede la sensación de que algo turbio hay, de que el poder progresista siempre es sospechoso por definición. En este contexto, la figura de Pedro Sánchez es utilizada como chivo expiatorio de todos los males que la derecha necesita inventar para movilizar a su electorado y justificar su ofensiva. Se le presenta como un dirigente sin escrúpulos, dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en el poder, ignorando deliberadamente que ha sido el PP quien ha bloqueado instituciones, quien ha desobedecido sentencias judiciales y quien ha utilizado recursos públicos para espiar a adversarios políticos. La inversión de la realidad es tan burda que solo puede sostenerse mediante una repetición constante y una complicidad mediática casi absoluta en determinados espacios. Pero el montaje judicial no funciona solo desde arriba. Necesita fisuras internas, grietas por las que colarse y ganar legitimidad. Aquí es donde el papel de Page adquiere una dimensión especialmente dañina. Cuando un dirigente socialista cuestiona públicamente la legitimidad de las decisiones del gobierno central utilizando el mismo lenguaje que la derecha, cuando se suma al discurso de la sospecha permanente, está proporcionando a la ofensiva conservadora una pátina de transversalidad que no tendría de otro modo. El mensaje implícito es devastador. Si incluso desde el PSOE se duda, algo debe de haber. Esa es la lógica perversa que se activa. No se puede analizar la actitud de Page sin tener en cuenta su trayectoria y su concepción de la política. Representa una corriente que nunca se ha sentido cómoda con los avances más audaces en materia social, con el cuestionamiento del centralismo judicial ni con las alianzas que desplazan el eje político hacia la izquierda. Su modelo es el de un socialismo domesticado, adaptado a los límites que marca el poder económico y mediático,
un socialismo que administra lo existente sin pretender transformarlo. Desde esa lógica, cualquier intento de ampliar derechos o de democratizar estructuras profundamente conservadoras se percibe como una amenaza al equilibrio establecido. Por eso su cercanía discursiva con Feijóo no debería sorprender a nadie. Ambos comparten una visión de orden, de estabilidad entendida como ausencia de conflicto, aunque ese conflicto sea el reflejo de desigualdades reales. Ambos apelan constantemente a una moderación abstracta que, en la práctica, siempre beneficia a quienes ya tienen poder. Y ambos utilizan el miedo al cambio como herramienta política. Cuando Page critica las decisiones del gobierno central, rara vez lo hace desde una perspectiva de izquierdas que reclame más justicia social o mayor valentía política. Lo hace desde un lugar que tranquiliza a los sectores más conservadores, reforzando la idea de que el problema no es que se haga poco, sino que se haga demasiado. El daño que esto provoca no es solo coyuntural. Contribuye a debilitar la credibilidad de cualquier proyecto progresista a medio y largo plazo. Si la propia izquierda asume el marco mental de la derecha, si acepta que gobernar para la mayoría social es sinónimo de radicalidad irresponsable, entonces el terreno del debate se desplaza peligrosamente hacia posiciones cada vez más reaccionarias. El montaje judicial contra Sánchez no se entendería sin este desplazamiento previo, sin esta normalización de la idea de que el poder progresista debe estar permanentemente a la defensiva, justificándose, pidiendo perdón incluso por existir. La experiencia internacional demuestra que el lawfare no triunfa solo por la fuerza de quienes lo impulsan, sino por la debilidad de quienes deberían enfrentarlo. En Brasil, la persecución judicial contra Lula fue posible porque sectores supuestamente moderados miraron hacia otro lado, convencidos de que así se libraban del conflicto. El resultado fue el ascenso de una extrema derecha brutal y autoritaria. En España, salvando las distancias, el riesgo es similar. Cada concesión al relato conservador, cada silencio ante una injusticia evidente, cada crítica descontextualizada desde dentro del campo progresista allana el camino a una derecha que no cree en reglas cuando éstas no le favorecen. Es importante insistir en que defender a Sánchez frente a un montaje judicial no significa idealizar su figura ni renunciar a la crítica legítima. Significa entender el contexto y las intenciones reales de quienes atacan. La izquierda no puede permitirse el lujo de confundir la fiscalización democrática con la demolición política. Cuando la justicia se utiliza como arma arrojadiza, cuando se instrumentaliza el sufrimiento de las instituciones para fines partidistas, lo que se está atacando es el derecho de la ciudadanía a decidir su futuro sin tutelas ni trampas. La derecha española lleva décadas construyendo un ecosistema en el que determinados jueces son elevados a la categoría de héroes nacionales cuando actúan contra gobiernos progresistas, mientras otros son vilipendiados y se atreven a investigar casos que afectan al PP. Esta doble vara de medir no es accidental, es estructural. Y frente a ella, la respuesta no puede ser la resignación ni el cálculo personal. Requiere una posición firme, clara y colectiva por parte de la izquierda, algo que Page parece no estar dispuesto a asumir. Su comportamiento se entiende mejor si se analiza desde la lógica del poder territorial y de la supervivencia política individual. En un contexto de ofensiva derechista, marcar perfil propio a costa del proyecto común puede parecer una estrategia rentable a corto plazo. Pero esa rentabilidad es engañosa. Lo que se gana en titulares se pierde en cohesión, en credibilidad y en capacidad de respuesta frente a ataques mucho más graves. Page puede creer que así se protege, pero en realidad está contribuyendo a un clima que terminará volviéndose contra cualquier expresión de socialismo que no se pliegue completamente al orden conservador. Mientras tanto, el PP avanza sin complejos. Sabe que no necesita demostrar nada, solo generar suficiente ruido para que el desgaste haga su trabajo. Hay un elemento fundamental que muchas veces se intenta ocultar deliberadamente cuando se habla de esta ofensiva contra el gobierno: el miedo real de las élites a que determinadas políticas se consoliden y dejen de ser reversibles. No estamos ante un simple pulso coyuntural, sino ante una lucha por fijar límites. El PP y su entorno no solo quieren tumbar a Pedro Sánchez, quieren dejar claro que cualquier intento futuro de gobernar desde posiciones mínimamente transformadoras será castigado con dureza. El mensaje es disciplinador y va dirigido tanto a la ciudadanía como a la propia izquierda institucional. Si te sales del guión, si tocas intereses sensibles, si cuestionas equilibrios históricos, el sistema reaccionará contra ti con toda su fuerza. Por eso resulta tan revelador que el foco no esté puesto en políticas concretas, sino en la deslegitimación personal y moral. No se debate si subir el salario mínimo es justo o no, si la reforma laboral ha mejorado la vida de millones de trabajadores, si la revalorización de las pensiones era necesaria. Todo eso se relega a un segundo plano. Lo importante es construir la imagen de un presidente supuestamente corrupto, autoritario o ilegítimo.
La política se convierte así en un espectáculo de sospechas, donde el contenido desaparece y solo queda la narrativa del escándalo permanente. Es una forma de vaciar la democracia desde dentro. El papel del aparato judicial en este contexto no puede analizarse de forma ingenua. No se trata de afirmar que exista una conspiración monolítica ni de negar la existencia de jueces honestos y comprometidos con la legalidad. Se trata de reconocer que hay una cultura corporativa, unas inercias ideológicas y unas relaciones de poder que condicionan profundamente la actuación de determinadas instancias judiciales. Cuando siempre se investiga con más celo a los mismos y se archivan con rapidez los casos que afectan a otros, cuando ciertas decisiones coinciden sospechosamente con momentos políticos clave, la desconfianza no es paranoia, es una reacción lógica. La derecha ha sabido explotar magistralmente esta situación. Se envuelve en el discurso de la legalidad y del Estado de Derecho mientras socava ambos conceptos desde dentro. Utiliza la justicia como arma política y, al mismo tiempo, se presenta como su principal defensora. Esta contradicción solo es posible porque cuenta con una cobertura mediática que raramente cuestiona estas incoherencias. En ese escenario, cualquier intento de señalar el problema es rápidamente tachado de ataque a la democracia, invirtiendo una vez más los términos del debate. Aquí es donde la responsabilidad de los dirigentes de izquierda se vuelve crucial. No basta con gestionar bien o con mantener perfiles bajos. En momentos de ofensiva reaccionaria, la tibieza no protege, debilita. Page, al alinearse discursivamente con la derecha en cuestiones clave, no solo se distancia del gobierno central, sino que contribuye activamente a normalizar la idea de que el problema está en quien gobierna y no en quienes intentan desestabilizar. Su postura transmite una sensación de descomposición interna que la derecha explota sin piedad. Es importante subrayar que esta actitud no surge de la nada. Responde a una concepción muy concreta del poder y del papel del PSOE en el sistema político español. Para sectores como el que representa Page, el socialismo debe ser una fuerza de contención, un gestor responsable que garantice la estabilidad sin cuestionar demasiado los pilares del sistema. Cualquier desviación de ese rol es vista como una amenaza, no solo para el equilibrio institucional, sino para sus propias posiciones de poder. Desde esa lógica, es comprensible, aunque no justificable, que se acerquen más al discurso de Feijóo que al de sus compañeros de partido. El problema es que esa concepción del socialismo está profundamente desconectada de las necesidades reales de la mayoría social. En un país marcado por la precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda, la desigualdad creciente y la pérdida de derechos, limitarse a administrar lo existente no es una opción neutral, es una forma de perpetuar la injusticia. El gobierno de coalición, con todas sus limitaciones, ha intentado romper parcialmente con esa inercia, y eso es lo que desata una reacción tan virulenta. No porque haya hecho demasiado, sino porque ha demostrado que se puede hacer algo. La ofensiva judicial y mediática busca precisamente frenar esa posibilidad. Si se logra imponer la idea de que cualquier avance progresista conlleva caos, ilegalidad o corrupción, el terreno queda abonado para una restauración conservadora presentada como necesaria y salvadora. En ese relato, figuras como Page cumplen una función clave, sirven de aval interno, de prueba de que incluso desde la izquierda se reconoce el supuesto desorden. Es una estrategia vieja, pero eficaz, que ya se ha utilizado en otros momentos históricos con consecuencias desastrosas. No se puede obviar tampoco el papel de la extrema derecha en este contexto. Aunque el PP intente mantener una imagen de moderación, su discurso y sus acciones están cada vez más condicionados por la presión de fuerzas reaccionarias que no creen ni siquiera en los mínimos consensos democráticos. La radicalización del lenguaje, la deshumanización del adversario político y la apelación constante a una España en peligro forman parte de un clima que legitima cualquier medio para alcanzar el poder. El montaje judicial contra Sánchez encaja perfectamente en esa dinámica de excepción permanente. Frente a todo esto, la izquierda tiene dos opciones: replegarse, fragmentarse y esperar tiempos mejores, o plantar cara con claridad y determinación. No se trata de negar errores ni de convertir a ningún líder en intocable, sino de defender principios básicos. La justicia no puede ser utilizada como arma partidista. Los medios no pueden actuar como tribunales paralelos sin consecuencias. Y los dirigentes progresistas no pueden permitirse el lujo de alimentar el relato del enemigo por cálculos personales o miedos electorales. La actitud de Page revela una falta de comprensión de la magnitud del momento. Al priorizar su posicionamiento individual, contribuye a debilitar una respuesta colectiva que sería mucho más eficaz. La historia demuestra que cuando la izquierda se divide ante una ofensiva conservadora, el resultado nunca es una moderación del conflicto, sino su agravamiento. La derecha no recompensa la tibieza, la aprovecha.
Y una vez que el terreno está despejado, no distingue entre aliados circunstanciales y adversarios declarados. La defensa de la democracia no puede depender de simpatías personales ni de afinidades internas. Es una tarea política que exige coherencia y valentía. Hoy, defender al gobierno frente a un montaje judicial es defender el derecho de la ciudadanía a decidir sin trampas ni tutelas. Es defender la idea de que los cambios sociales deben dirimirse en las urnas y en el debate público, no en despachos judiciales ni en portadas sensacionalistas. Quienes no entienden esto, o no quieren entenderlo, están contribuyendo a un retroceso que costará décadas revertir. El momento exige claridad. No hay espacio para equidistancias ni para ambigüedades calculadas. Cada gesto cuenta, cada palabra suma o resta. Y en esta batalla, la neutralidad no existe. O se está del lado de quienes quieren profundizar la democracia, o se está, consciente o inconscientemente, del lado de quienes buscan vaciarla. Page ha elegido un camino que, más allá de sus intenciones declaradas, beneficia objetivamente a la derecha. Hay una cuestión que atraviesa todo este conflicto y que rara vez se aborda con la profundidad necesaria: la lucha por el sentido común. La derecha no solo quiere ganar elecciones o forzar un relevo en el gobierno, quiere redefinir qué es aceptable, qué es razonable y qué es legítimo en política. En esa batalla cultural, el montaje judicial contra Pedro Sánchez es una herramienta más, quizá una de las más eficaces, porque actúa sobre la percepción, no sobre los hechos. No importa tanto si las acusaciones se sostienen como si consiguen instalar la idea de que gobernar desde la izquierda implica inevitablemente traspasar líneas rojas, tensar las instituciones y poner en riesgo el país. Ese marco mental se ha ido construyendo durante años y ahora alcanza un punto de madurez peligroso. Cada decisión del gobierno es interpretada bajo la sospecha, cada medida social es presentada como una concesión irresponsable, cada acuerdo parlamentario como una traición. El debate político se vacía de contenido programático y se llena de juicios morales. La derecha no discute propuestas, juzga intenciones. No analiza resultados, cuestiona la legitimidad del adversario. Y cuando esa lógica se impone, la democracia se convierte en un terreno minado donde solo unos pocos pueden moverse con tranquilidad. El Partido Popular ha perfeccionado este método porque sabe que no necesita demostrar que el gobierno actúa mal, le basta con convencer a una parte suficiente de la sociedad de que actúa con mala fe. Es una diferencia crucial. En el primer caso habría espacio para el debate, la rectificación o la alternancia normal. En el segundo, lo que se busca es la expulsión simbólica del adversario del campo democrático. Pedro Sánchez deja de ser un rival político para convertirse en un problema a erradicar. Y cuando se llega a ese punto, cualquier medio parece justificable. En ese clima, el papel de quienes, desde dentro del PSOE, refuerzan ese marco es especialmente destructivo. Page no solo critica decisiones concretas, contribuye a legitimar la idea de que el gobierno central es una anomalía que hay que corregir. Al hacerlo, no se sitúa en una posición de disenso interno saludable, sino en una de alineamiento objetivo con la ofensiva conservadora. Su discurso no amplía el espacio del debate progresista, lo estrecha, desplazándolo hacia posiciones cada vez más defensivas y conservadoras. Hay que insistir en que esta actitud no es neutral ni inocua. Cuando un dirigente socialista habla como habla Page, no lo hace solo en nombre propio, lo hace desde una posición de poder institucional que amplifica sus palabras. Sus declaraciones son utilizadas de inmediato por la derecha como munición política. Se convierten en titulares, en argumentos de autoridad, en pruebas de que el ataque al gobierno no es solo cosa del PP. Ese efecto no puede ser ignorado ni minimizado. Page sabe perfectamente cómo funciona el ecosistema mediático y aún así decide actuar de ese modo. La explicación de este comportamiento no reside únicamente en diferencias ideológicas, sino en una concepción profundamente conservadora de la estabilidad. Para Page, como para otros dirigentes de su perfil, la estabilidad no se logra ampliando derechos ni corrigiendo desigualdades, sino evitando conflictos, aunque esos conflictos sean expresión de demandas legítimas. Desde esa lógica, cualquier gobierno que genere tensiones con poderes establecidos es visto como un riesgo. Y la solución no pasa por democratizar esos poderes, sino por limitar la ambición política del propio gobierno. Ese enfoque es profundamente problemático porque confunde estabilidad con inmovilismo y gobernabilidad con sumisión. La historia demuestra que las sociedades no se rompen cuando se amplían derechos, se rompen cuando se bloquean sistemáticamente las expectativas de la mayoría. La precariedad, la desigualdad y la falta de horizontes son mucho más desestabilizadoras que cualquier reforma progresista. Sin embargo, el discurso dominante, reforzado por la derecha y asumido por sectores del PSOE,
invierte esta lógica y presenta el cambio como amenaza. El montaje judicial encaja perfectamente en esta narrativa. Se presenta como un mecanismo de control, como una forma de poner orden frente a un poder político supuestamente desbocado. Pero en realidad es un instrumento de disciplinamiento. No busca justicia, busca escarmiento. Y ese escarmiento no va dirigido solo a Sánchez, sino a cualquiera que pueda ocupar su lugar en el futuro. El mensaje es claro: gobernar desde la izquierda tiene un coste personal, político y mediático que pocos estarán dispuestos a asumir. La normalización de este tipo de prácticas es uno de los mayores peligros para la democracia. Cuando se acepta que la justicia pueda ser utilizada selectivamente, cuando se aplaude que se investigue sin pruebas sólidas solo porque el investigado pertenece al bando contrario, se abre una puerta que luego es muy difícil cerrar. Hoy es Sánchez, mañana puede ser cualquier otro dirigente, cualquier movimiento social, cualquier voz disidente. La arbitrariedad no se queda quieta, se expande. Aquí es donde la responsabilidad histórica de la izquierda adquiere una dimensión que va más allá de la coyuntura. No se trata solo de defender a un gobierno concreto, sino de defender unas reglas del juego mínimamente justas. Si la izquierda acepta que el poder judicial y mediático puede ser utilizado como arma política sin consecuencias, estará firmando su propia impotencia futura. Ningún proyecto transformador puede sobrevivir en un entorno donde cada paso es castigado con una campaña de descrédito y judicialización. La actitud de Page, en este sentido, no solo es una traición al PSOE como organización, sino a la idea misma de una izquierda capaz de gobernar. Al reforzar el relato de la sospecha, contribuye a deslegitimar cualquier intento de cambio. Su postura transmite la idea de que la izquierda solo es aceptable cuando renuncia a serlo, cuando se limita a gestionar sin molestar, cuando no toca intereses. Esa es exactamente la visión que la derecha quiere imponer, y verla asumida desde dentro del campo progresista es especialmente preocupante. Mientras tanto, la ciudadanía asiste a este espectáculo con una mezcla de hastío y confusión. El ruido constante, la polarización interesada y la falta de debates de fondo generan desafección. Y esa desafección es el caldo de cultivo perfecto para opciones autoritarias que prometen orden y soluciones simples. La derecha juega con fuego cuando erosiona sistemáticamente la confianza en las instituciones, pero lo hace convencida de que podrá controlar las consecuencias. La historia demuestra que ese cálculo suele ser erróneo. El momento actual exige una claridad que no siempre se ve. Defender la democracia implica señalar con nombre y apellidos a quienes la atacan, aunque lo hagan envueltos en discursos de legalidad y moderación. Implica también exigir responsabilidades a quienes, desde posiciones progresistas, contribuyen a esa ofensiva por acción u omisión. No basta con lamentarse después. Las decisiones políticas tienen efectos acumulativos y este es uno de esos momentos en los que cada gesto pesa más de lo habitual. La izquierda no puede permitirse seguir jugando a la defensiva, aceptando marcos ajenos y reaccionando siempre tarde. Necesita recuperar la iniciativa, explicar con claridad lo que está en juego y desmontar las narrativas interesadas que justifican el montaje judicial. El desgaste provocado por esta ofensiva no es solo institucional o político, es profundamente social. Cuando se instala la idea de que todo está corrupto, de que nada funciona y de que cualquier intento de transformación esconde intereses oscuros, lo que se erosiona es la confianza colectiva en la capacidad de la política para mejorar la vida de la gente. Esa desconfianza no surge de manera espontánea, se fabrica. Y quienes la fabrican saben que una sociedad cansada, desencantada y escéptica es mucho más manejable que una sociedad movilizada y consciente de sus derechos. El montaje judicial contra Pedro Sánchez forma parte de esa lógica de agotamiento democrático. La derecha no busca únicamente sustituir a un gobierno, busca desactivar la expectativa de cambio. Quiere que amplios sectores sociales asuman que no merece la pena implicarse, que todos son iguales, que cualquier proyecto progresista acaba inevitablemente en el descrédito. Esa narrativa es especialmente peligrosa porque se presenta como realismo, como madurez política, cuando en realidad es resignación inducida. Se alimenta del ruido, de la confusión y del conflicto permanente para ocultar una verdad incómoda, que las políticas impulsadas por el actual gobierno han mejorado objetivamente la vida de millones de personas. El aumento del salario mínimo, la recuperación de la negociación colectiva, la reducción de la temporalidad, la protección de las pensiones o las medidas sociales adoptadas en contextos de crisis no son abstracciones ideológicas, son realidades materiales. Pero frente a ellas, la derecha no ofrece una alternativa programática clara, porque sabe que su modelo es profundamente impopular cuando se presenta sin disfraces. Por eso necesita desplazar el debate hacia el terreno moral y judicial, donde puede jugar con ventaja gracias a su control de determinados resortes de poder.
En este escenario, la figura de Pedro Sánchez se convierte en una especie de pantalla sobre la que se proyectan todos los miedos y odios de las élites conservadoras. No importa tanto lo que haga o deje de hacer, sino lo que representa. Representa la posibilidad de gobernar sin pedir permiso constante a los poderes fácticos, la posibilidad de articular mayorías alternativas, la posibilidad de que el Estado actúe como corrector de desigualdades y no solo como garante de privilegios. Eso es lo que no se perdona. La reacción es proporcional a ese desafío. No es casual que cada avance, por limitado que sea, vaya acompañado de una intensificación del ataque. No es casual que los momentos de mayor presión judicial y mediática coincidan con decisiones políticas relevantes o con contextos electorales clave. Todo forma parte de una estrategia de cerco que busca asfixiar al gobierno, obligarlo a retroceder, o en última instancia, hacerlo caer por agotamiento. Y para que ese cerco sea eficaz, necesita aliados internos, o al menos, voces que no lo cuestionen con claridad. Aquí vuelve a aparecer la responsabilidad de dirigentes como Page. Su insistencia en marcar distancias, en cuestionar al gobierno desde una supuesta posición de sensatez, no hace sino reforzar la idea de que el problema no es la ofensiva conservadora, sino el propio gobierno. Ese desplazamiento del foco es enormemente útil para la derecha, porque le permite presentarse como una fuerza casi pasiva, obligada a reaccionar ante un supuesto desorden provocado por otros. Page contribuye así a blanquear una estrategia profundamente agresiva. No se trata de negar la pluralidad interna ni de imponer un pensamiento único, sino de entender el momento político. La crítica interna tiene sentido cuando busca mejorar un proyecto, no cuando lo debilita frente a ataques externos. Cuando Page cuestiona decisiones clave utilizando el mismo marco discursivo que el PP, no está enriqueciendo el debate, está alineándose con una ofensiva que tiene como objetivo último desmantelar cualquier posibilidad de una izquierda con capacidad real de gobierno. La historia del socialismo español está llena de episodios en los que la división interna ha sido aprovechada por fuerzas reaccionarias para imponer retrocesos duraderos. No es una cuestión teórica, es una experiencia acumulada. Cada vez que la izquierda ha subestimado la capacidad de la derecha para utilizar todos los medios a su alcance, ha pagado un precio alto. Y cada vez que ha priorizado los equilibrios internos por encima de la defensa del proyecto común, ha facilitado su propia derrota. El montaje judicial no es solo un ataque a una persona o a un gobierno, es un ensayo general de un modelo de control político. Si triunfa, sentará un precedente que condicionará durante años el comportamiento de cualquier futuro gobierno progresista. La autocensura, el miedo al desgaste personal, la renuncia a medidas valientes se convertirán en norma. No hará falta prohibir nada explícitamente, bastará con recordar lo que le ocurre a quien se atreve a desafiar el statu quo. La izquierda no puede aceptar ese horizonte como inevitable. Tiene la obligación de señalarlo, de explicarlo y de combatirlo. Eso implica asumir costes, soportar campañas de descrédito y resistir presiones. No hay atajos ni soluciones cómodas. La defensa de la democracia real siempre ha sido incómoda, siempre ha generado conflictos y siempre ha despertado la ira de quienes se benefician de un sistema injusto. Pretender lo contrario es engañarse. En este contexto, la posición de Page no solo es políticamente errónea, es moralmente cuestionable. Porque no se limita a expresar una opinión, contribuye activamente a un clima de sospecha que erosiona la confianza en la política progresista. Su discurso no protege a la ciudadanía, protege a un orden que ha demostrado ser incapaz de garantizar derechos básicos sin presión social. Al situarse en una falsa equidistancia, acaba del lado del más fuerte, como suele ocurrir cuando se confunde moderación con neutralidad. La derecha entiende muy bien la importancia de la cohesión. Aunque existan tensiones internas, sabe cerrar las filas cuando se trata de atacar a un gobierno progresista. La izquierda, en cambio, parece caer una y otra vez en la trampa de airear sus discrepancias en el peor momento posible, sin medir el impacto externo. Esa asimetría es uno de los factores que explican por qué el PP puede permitirse estrategias tan agresivas con un coste relativamente bajo. Mientras tanto, los problemas reales de la gente siguen ahí. El acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la desigualdad territorial, la crisis climática. Nada de eso se resuelve con montajes judiciales ni con guerras mediáticas, pero todo eso queda relegado cuando el debate se centra en acusaciones y sospechas. La derecha gana cuando logra que no se hable de políticas, sino de escándalos. Y gana aún más cuando consigue que desde la izquierda se contribuya a ese desplazamiento del foco. La tarea de quienes se sitúan en posiciones progresistas no puede reducirse a la gestión defensiva de crisis fabricadas.
Tiene que incluir una ofensiva política y cultural que recupere el sentido del conflicto real. No se trata de negar los problemas, sino de contextualizarlos y de evitar que sean instrumentalizados. Defender a Sánchez frente a un montaje judicial no es un acto de fe personal, es un acto de defensa democrática frente a una estrategia de deslegitimación que amenaza con convertirse en norma. El futuro inmediato estará marcado por una intensificación de estas dinámicas. El PP no va a retroceder porque siente que tiene viento a favor. Hay algo profundamente revelador en la forma en que la derecha ha conseguido convertir una ofensiva política en un supuesto debate técnico o jurídico. Ese desplazamiento no es casual, es estratégico. Cuando el conflicto se presenta como una cuestión de leyes, de procedimientos o de supuesta neutralidad institucional, se desactiva en gran medida la capacidad de respuesta popular. La política se aleja de la gente común y se encierra en un lenguaje opaco que solo unos pocos parecen entender. Ese es el terreno ideal para el montaje judicial, porque permite ejercer poder sin rendir cuentas democráticas reales. Y es exactamente ahí donde el Partido Popular se siente más cómodo. La derecha sabe que su proyecto no entusiasma a la mayoría social cuando se expone con claridad. Sabe que hablar abiertamente de recortes, privatizaciones, precarización laboral o recentralización autoritaria genera rechazo. Por eso necesita otros marcos. Necesita hablar de legalidad abstracta, de orden, de normalidad institucional. Necesita convertir cualquier decisión progresista en una anomalía, en un exceso, en una amenaza. El ataque a Pedro Sánchez se inserta en esa lógica. No se le combate como adversario político, se le trata como un problema sistémico. Este proceso tiene efectos profundos sobre la cultura democrática. Cuando se normaliza la idea de que los gobiernos de izquierda son sospechosos por definición, se está enviando un mensaje muy claro a la ciudadanía. Tu voto vale menos si no coincide con los intereses de los de siempre. Esa es una forma sutil pero muy eficaz de desactivar la soberanía popular. No hace falta anular elecciones ni prohibir partidos. Basta con erosionar constantemente la legitimidad de quienes ganan cuando no gustan a determinados poderes. En este contexto, la figura de Paje vuelve a adquirir un papel central, no por su peso electoral a nivel estatal, sino por el valor simbólico de su posicionamiento. Cuando un dirigente socialista adopta el discurso de la sospecha permanente, cuando cuestiona la legitimidad del gobierno central sin aportar alternativas desde una perspectiva claramente de izquierdas, está reforzando la idea de que hay un límite invisible que no se debe cruzar. Y ese límite no lo marca la Constitución ni la legalidad democrática, lo marcan los intereses de quienes nunca se presentan a las elecciones pero influyen decisivamente en su resultado. Paje se presenta a sí mismo como una voz de sentido común, como un defensor de la moderación frente a los excesos. Pero esa moderación siempre opera en una sola dirección. Nunca se le escucha denunciar con la misma contundencia el bloqueo institucional del PP, la politización evidente de ciertos sectores judiciales o la campaña mediática permanente contra el gobierno. Su moderación no es equilibrio, es asimetría. Y esa asimetría tiene consecuencias políticas muy concretas. La derecha utiliza esas voces internas para legitimar su ofensiva. No necesita inventarlas, solo amplificarlas. Cada declaración de Paje es reproducida hasta la saciedad por los medios conservadores como prueba de que el problema no es ideológico, sino de gestión, de ética o de legalidad. Es una operación de manual. Se construye un relato transversal que diluye la responsabilidad de quienes realmente están impulsando el ataque y la traslada al propio gobierno. Paje, consciente o no, actúa como engranaje de esa maquinaria. Pero más allá de las tácticas coyunturales, lo que está en juego es una concepción de la democracia. Para la derecha, la democracia es aceptable solo cuando no cuestiona el reparto del poder económico y social. Cuando lo hace, se convierte en un problema que hay que corregir. Esa visión no ha desaparecido nunca del todo en España, solo se ha adaptado a los tiempos. Ya no se expresa en términos abiertamente autoritarios, sino en un lenguaje tecnocrático y jurídico que pretende ocultar su verdadero objetivo. El montaje judicial es una expresión de esa concepción restringida de la democracia. Se presenta como defensa del Estado de Derecho, pero en realidad lo instrumentaliza. Se apela a la ley para vaciarla de contenido democrático. Y cuando alguien señala esta contradicción, se le acusa de atacar las instituciones. Es una trampa discursiva muy eficaz que coloca a la izquierda siempre a la defensiva, obligándola a justificar su propia existencia. Frente a esto, la izquierda tiene que hacer un ejercicio de claridad política que no siempre está dispuesta a asumir. No basta con gestionar bien o con evitar conflictos. La gestión, por sí sola, no desmonta narrativas hostiles. Al contrario, muchas veces las refuerza,
porque se mueve dentro de los marcos impuestos por el adversario. Para enfrentar una ofensiva de este calibre hace falta disputar el relato, explicar lo que está ocurriendo y señalar a los responsables sin ambigüedades. Eso implica también asumir que habrá costes. La derecha no va a dejar de atacar porque se le responda con moderación. La historia reciente demuestra que cada concesión es interpretada como una señal de debilidad. El PP no busca acuerdos de buena fe cuando se trata de frenar políticas progresistas, busca la derrota del adversario. Y en esa lógica, cualquier fisura interna es una oportunidad que no se desaprovecha. La actitud de Page refleja una incomprensión profunda de esta dinámica, peor aún, una aceptación resignada de sus reglas. Al optar por desmarcarse del gobierno central en momentos clave, transmite la idea de que la ofensiva conservadora tiene una base legítima. Y eso es precisamente lo que la derecha necesita para avanzar. No necesita que toda la izquierda se le sume, le basta con que una parte relevante no se oponga con claridad. Mientras tanto, el debate público se empobrece. En lugar de discutir cómo profundizar en derechos sociales, cómo redistribuir la riqueza o cómo democratizar las instituciones, se dedica una cantidad desproporcionada de energía a responder a acusaciones, rumores y maniobras judiciales. Ese desplazamiento del foco no es neutro. Favorece a quienes quieren que nada cambie, a quienes se benefician del statu quo. La ciudadanía percibe este desgaste, aunque no siempre tenga las herramientas para interpretarlo. Siente que la política se ha convertido en un campo de batalla permanente, alejado de sus problemas cotidianos. Esa sensación de hartazgo es aprovechada por la derecha para reforzar su discurso antipolítico, presentándose como alternativa de orden frente al caos. Es una paradoja perversa, porque quienes generan el caos institucional se presentan luego como sus solucionadores. En este punto, la izquierda se enfrenta a una disyuntiva histórica. Puede seguir aceptando marcos ajenos, respondiendo siempre a la defensiva, intentando demostrar una respetabilidad que nunca será reconocida por quienes la atacan. O puede asumir que el conflicto es inevitable y que la única forma de avanzar es confrontar con claridad, explicando que lo que está en juego no es un escándalo concreto, sino el derecho de la mayoría a decidir su futuro sin tutelas. Defender a Pedro Sánchez frente a un montaje judicial no significa cerrar filas acríticamente ni negar errores. Significa entender que hay ataques que no buscan mejorar la democracia, sino vaciarla. Significa reconocer que la crítica legítima y la guerra sucia no son lo mismo, aunque se presenten con un lenguaje similar. Y significa también exigir responsabilidad a quienes, desde dentro del campo progresista, contribuyen a esa confusión. Page no es un actor menor ni irrelevante.